Este es su programa Nada es imposible para Dios, proclamando la grandeza de Dios, la gloria de Dios y que Dios hoy como ayer es el mismo para hacer milagros, para hacer bendición y para hacer que su reino sea real en su pueblo. Señor de señores, a su nombre gloria, 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 al nombre del Señor, gloria. Aleluya. Estamos felices que Malvin ya está aquí y oramos por la operación del Rómulo el martes y todo está en las manos del Señor. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Señor. Bienvenida a tu gloria, bienvenida a tu bendición, bienvenido a tu Espíritu Santo. Y permite, oh Dios, que esta mañana no solamente te demos la bienvenida, sino que seamos profundamente tocados por ti. Que podamos cantar este coro que dice, me ha tocado, me ha tocado. Bendito Dios. Sí, Señor. Bendito Dios. Gracias, oh Dios. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Santo. Sí. Y ahora sé que el Salvador Salva. salva, salva, sana, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hablar de victoria. Pero quiero comenzar de una forma muy especial. Una de las cosas que uno tiene que entender para poder tener fe es saber que Dios acciona, saber que Dios obra y saber que Dios está moviendo su mano sobre la tierra. Algunos no lo ven,
Y yo quiero llevarles a ustedes paso a paso, antes de entrar en el mensaje. Aparece Fidel Castro. Y para muchos de ustedes, Fidel solamente es un hombre en Cuba. Pero Fidel cambia el mundo. Fidel cambia el mundo. Fidel organiza y es presidente de los países no alineados. Fidel invade en África y toda América Latina. Y comienza un proceso de cambio en el mundo. Y de cambio aquí en Estados Unidos, producto de esa persona. Allá en el Medio Oriente, cuando todo está tranquilo, se levanta un ayatolá, el ayatolá Khomeini, y enciende un fuego nuevo, un fuego que no es el fuego social y político de Fidel, sino el fuego de una lucha contra todo lo que no es el mundo maometano. Para secundarlo, se levanta un hombre que se llamó Bin Laden. Y Bin Laden hace cumplimiento de unir esas fuerzas que quieren luchar en el mundo contra la iglesia cristiana. Y hay un George Bush, a quien aprecio, pero que se mete dentro de ese mundo fratricida y difícil, entra en Irak, toma Irak, y con ello se enciende un fuego que nadie ha podido apagar. Viene Obama. Y Obama, que puede ayudar a arreglar un poco, se abstiene. Se abstiene totalmente de mover. Porque esto es apocalíptico, esto tenía que caminar. Él podía haber destruido fácilmente a ISIS. ISIS estaba todo concentrado en Siria. Y era fácil. No lo hizo. Ahora vemos en esta hora el poder palestino amenazando en esta semana muy especialmente a Israel. Vemos a Israel, vemos a ISIS, vemos, porque todo es profético y todo este mundo tiene que ver con la Biblia. Vemos a Siria, donde muere la gente por cantidad y donde se está definiendo parte de la historia del mundo. ¿Por qué hago todo este acotamiento? Para que se den cuenta que todo cuanto ha acontecido en los últimos 60 años, todo ha sido un mover hacia el momento profético en que hoy vivimos. Y que tenemos por encima de todo que declarar victoria, porque Dios está con la iglesia, porque Dios no abandona a la iglesia y porque pese a todos los hombres que se levanten, a todas las ideas que se levanten, a todos los poderes que se levanten, el poder de Dios es nuestra victoria. El poder de Dios es nuestra victoria. Bendito sea el Señor. Y Dios nos quiere ver por dentro espiritualmente, no por fuera.
Algunos quieren que Dios los vea por fuera, pero Dios quiere verlos por dentro. Me permiten, le hago una historia un poco cómica, ¿no? Bendito sea el Señor. Y es la historia de una señora que llega al hospital, se le para el corazón y el alma, ella era cristiana, y el alma vuela a donde Dios. Y Dios le dije, no, regresa. Yo quiero que estés un tiempo largo más en la tierra. Y volvió. Pero como la señora tenía dinero, y la señora ya tenía unos años, y ella había oído decirle a Dios que le iba a dar un largo tiempo aquí, no se fue del hospital. Se empezó a hacer cirugías plásticas. Cambió totalmente. Y cuando salió del hospital, en el carro que iba tuvo un accidente y se murió. Y llega al cielo muy brava. Señor, ¿no me dijiste que me ibas a dar un largo tiempo? Y el Señor le dijo, es que con la cirugía no te conocí. El Señor te conoce. El Señor me conoce. Todos nosotros somos hijos de Dios, bajo la gloria de Dios, en la victoria de Dios. Este es su programa, Nada es imposible para Dios, proclamando la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y que Dios hoy como ayer es el mismo, para hacer milagros, para hacer bendición y para hacer que su reino sea real en su pueblo. Y esta mañana, mientras estamos aquí, Dios te está ministrando. Te está ministrando en tu espíritu. Te está ministrando en tu cuerpo. Te está ministrando en toda circunstancia que tiene que ver contigo. Aleluya. Aleluya. Que podamos tener comprensibilidad de la enorme victoria que como hijos de Dios tenemos. Lisney predicó el martes sobre no apagar el fuego. No apagar el fuego. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. ¿Aló? ¿Cuántos quieren vivir en el fuego de Dios? Cuando estoy en el fuego de Dios, entonces no tengo problema. Entonces estoy seguro. Entonces estoy en victoria. Entonces no hay fracaso. Entonces está la intervención de Dios. Porque yo me estoy moviendo y estoy viviendo en el fuego de su presencia. ¿Estamos? Tenemos que movernos directamente en ese fuego maravilloso del Señor. Bendito Dios. Dios quiere que veamos lo que dice Efesios 3:19. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El ser humano siempre es lleno de algo. Es lleno de trabajo, de ideas, de conceptos, de filosofía, de aspiraciones. Pero el ser humano necesita estar lleno de algo. Y todo eso, a lo que me referí, pasa. Pero el que es lleno de la presencia del Señor, ese está en bendición
y está en victoria. Ese tiene victoria en lo natural y en lo espiritual. Ese camina mirando la intervención de Dios en su vida. Y ese camina seguro sabiendo que en el cielo tiene lugar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Iglesia, radio, televisión, todo lo que tenemos moviéndose en la plenitud del Señor. El miércoles, en uno de los programas de radio, una señora, y eso pasa con frecuencia, nos llamó y nos dijo, por 25 años, Dios me ha bendecido con este programa. Todo lo que hacemos tiene que bendecir. Si yo quiero vivir en victoria, yo tengo que ser alguien que bendiga a los demás. No hay victoria si no soy objeto de bendición. Los hijos de Dios son llamados a marcar bendición por donde caminan, por donde andan y todo lo que hacen. Porque los hijos de Dios tienen la victoria y la victoria es poder y el poder es bendición. Aleluya. El poder es bendición. Jesús cambia a las personas. Si uno mirara desde el punto de vista natural, diría, Jesús está completamente equivocado cuando en vez de buscar gente preparada, gente que podían ayudarlo, se buscó a pescadores, que eran gente sin letra, sin preparación, y que lo único que sabían era pescar en el mar de Galilea. Pero 3 años y medio Jesús estuvo con ellos. Y al culminar esos 3 años y medio, Él muere, resucita, se reúne con ellos. El Espíritu Santo desciende sobre ellos en el aposento alto. Y aquellos hombres que no tenían la habilidad para poder mover el mundo, movieron un mundo, cambiaron el mundo totalmente. No con la espada, no con el poder humano, sino con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Nosotros tenemos victoria para nosotros y victoria para el mundo. Tengo victoria para vivir seguro. Tengo victoria para ver la mano de Dios en mí. Tengo victoria para bendecir a los que me rodean. ¡Aló! Para bendecir a los que me rodean. ¡Aleluya! Tú eres uno para vivir en victoria. Y tú eres uno para hacer de bendición a los que viven contigo, a tu familia, a tus amigos, a todos cuantos están cerca de ti. Tú estás llamado a bendecirle por el poder, la gloria y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Este es su programa Nada es imposible para Dios, proclamando la grandeza de Dios, la gloria de Dios y que Dios hoy como ayer es el mismo para hacer milagros, para hacer bendición y para hacer que su reino sea real en su pueblo. Aleluya. Aleluya. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Cuando uno mira en la historia de la iglesia, hay un personaje muy especial. Su nombre es D.L. Moody. Y D.L. Moody no es un hombre preparado. D.L. Moody solamente fue a un 6º grado de la escuela. D.L. Moody no tiene una profesión importante.
Él vende zapatos en la calle. Pero Dios lo llama. Lo llamó. Y comenzó una iglesita. Y en esa iglesita un día, dos viejitas lo estaban esperando en la puerta. Saben que la mayor parte de los domingos, no siempre, yo voy al frente a saludar a la gente, ¿no? Así que Moody fue al frente a saludar y una de las viejitas le dice: Pastor Moody, bonito sermón, pero qué bueno fuera que usted fuera bautizado en el Espíritu Santo. Moody lo oyó, hizo un gesto de disgusto, se fue a la casa y le dijo a la esposa: ¿qué se creerán ese par de viejas? ¿Que yo no tengo el Espíritu Santo? Y la esposa, y déjeme dar un consejo matrimonial, la esposa que le sabe hablar al esposo hace del esposo lo que ella quiere. ¿Aló? ¿No lo entendieron? Ok. Entonces, la esposa le dijo: ¿y por qué no vas a visitarla para que te expliquen lo que te querían decir? Y Moody va a casa de las viejitas, dos hermanas, y las hermanas le dicen: nosotros tuvimos una experiencia profunda con el Espíritu Santo y desde que esta experiencia la tuvimos, nuestra vida cambió, y comenzaron a contarle la historia de lo que Dios había hecho. Y Moody sale de esa casa diciendo: Espíritu Santo, yo quiero que tú me bautices. ¡Aló! Un amigo en Londres lo invita para una iglesia chiquitica en Londres, pero como era amigo lo invitó. En aquel tiempo no había aviones y se viajaba en barco, y de Chicago a Nueva York, Moody llega en el barco. Se baja del barco, coge un coche, no había carro, no había automóviles, coge un coche para ir a casa de un amigo para el otro día volver a coger otro barco para Londres. Mientras que está en el coche, el Espíritu Santo comienza a caer sobre él, a ministrar sobre él. Y cuando él toca en casa de su amigo, le dice: dame un cuarto y olvídate de mí. Y por horas y horas, la gloria y el poder del Espíritu Santo bautizan a D.L. Moody. Y D.L. Moody va para Inglaterra, y de aquella iglesia chiquitica se levantó un avivamiento en todo Londres. Regresa a Chicago este hombre de sexto grado que decía las palabras no correctamente, que no hablaba bien. Regresa a Chicago y enciende uno de los más grandes avivamientos de la historia. Todo Chicago cae bajo el poder de Dios. No había cines, lo que había eran teatros. En aquel tiempo, todos los teatros se cierran y se convierten en iglesia en Chicago. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? La victoria que da el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la victoria que vence al mundo. Dios quiere que pactemos con Él. Dios es Dios de pacto. ¿Aló? Dios es Dios de pacto. Yo tengo que tener pacto con Dios. Tú tienes que tener pacto con Dios. Tú no puedes decir: yo soy lo que yo quiero. Yo soy lo que le he prometido a Dios. Yo voy a hacer lo que le prometo a Dios. Y yo tengo pacto en mi vida con Dios. Aleluya. Abraham hace pacto con Dios.
Y Dios le promete, porque cuando tú haces pacto con Dios, Dios te hace promesa. Le promete que irá con él. Y que de su simiente levantará un pueblo que será como las arenas del mar o como las estrellas de los cielos. Hasta el día de hoy. Ahí está el cumplimiento. Israel ha pasado por todas las cosas más terribles del mundo y ahí está. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Pero cumplimos nosotros. Cumplimos nosotros. Somos susceptibles a variar, a cambiar de posición, a movernos de un lado a otro lado. Tenemos que tomar el camino recto de la decisión firme con Dios, de la promesa con Dios y estar seguros de que en Él y con Él hemos hecho pacto. Aleluya. David pacta con Dios. El pastor de ovejas, el muchacho sencillo. Y en el camino Dios comienza a bendecirle, Dios comienza a moverse con él, Dios hace con él maravilla y de su simiente nace el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hebreos 7:22 dice que Jesús fue hecho fiador de un nuevo pacto. Si los antiguos tuvieron un pacto con Dios, Jehová Dios, la iglesia cristiana, dice Hebreos, tiene un nuevo pacto que se sella en la cruz del Calvario, pacto que se sella en el día de Pentecostés, pacto de gracia. Por gracia tú eres salvo. Aló, por gracia tú eres salvo. Y la gracia de Dios es bendición. Por gracia tú eres salvo. Por la gracia de Dios soy salvo. El Señor me salvó, lo tengo. ¿Quién que está aquí esta mañana dice, yo también quiero tener este Cristo como mi Salvador? Levante la mano donde está. Levante la mano. Oh, gloria a Dios. Más manos que se levantan y dice, yo también quiero a Cristo como Salvador. Más manos. Ah, bendiciones. Más manos que dicen, yo quiero, aleluya. Gloria a Dios, yo quiero, allá detrás, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y usted que recibe de este maravilloso mensaje, no deje de venir con su familia, amistades, a los cultos de los domingos, 9:45, escuela dominical, 10:45, culto glorioso, 7 de la noche, culto glorioso. Y puede llamarnos para orar por ti y tu familia al 305-620-7266 y al 786-236-1488. Este fue tu programa, Nada es imposible para Dios. Quiero que te agarres de esta aseveración bíblica, que la pongas en tu corazón y que la creas, porque nada es imposible para Dios.